Y bueno, tenemos como nuestra cuarta expositora a la doctora Carla Estrada. Ella es doctora en salud y psicología y psiquiatría en la línea de investigación en salud y factores psicosociales de la Universidad Rovira y Virgili. Estudió el magíster en ergonomía en la Universidad de Concepción, Chile. Es docente de pregrado y posgrado y productora editorial de la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo. Muchas gracias por la presentación. Estaba buscando activar mi video y el audio. Bueno, justamente, ¿cierto? Yo trabajo en el Departamento de Ergonomía de la Universidad de Concepción. Soy kinesióloga de pregrado, es mi profesión inicial. La verdad es que me he alejado bastante durante los últimos años que he trabajado en el Departamento de Ergonomía. Bueno, es que mi formador fue el doctor Elías Apud, ¿cierto? El formador de muchos de acá, de ustedes, de los ergónomos, ¿cierto? Actualmente, bueno, trabajo en el departamento desde el año 2016, he participado en proyectos de investigación en terreno, ¿cierto?, en distintos rubros, y desde el año 2019 comencé a desarrollar una línea de investigación en relación al tecnoestrés laboral, producto de que hoy en día estamos muy sometidos al uso de tecnologías de la información y de la comunicación, y creo que es un tema relevante a considerar y a estudiar. Así que lo que voy a hablar hoy día es un resultado de una investigación que realicé durante el año 2020, producto de esta línea de investigación que comencé a desarrollar el año 2019. Y se titula Estrés asociado al uso de tecnologías de la información y comunicación en tiempos de pandemia. Bueno, las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, claramente han sido súper importantes en el tránsito de una sociedad industrial a una sociedad de la información, contribuyendo enormemente a la globalización. Bueno, hoy en día el hecho de poder realizar este webinar es gracias a las tecnologías de la información y comunicación. Ya estas tienen muchos beneficios, obviamente, que los vemos cada día, incluso, de acuerdo a algunos estudios, contribuye al desarrollo sostenible. Ahora bien, producto de la instauración de estas tecnologías, especialmente, por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, generaron muchas alteraciones en las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores, o sea, los riesgos que antes eran más bien derivados de carga física. Por ejemplo, hoy en día tenemos riesgos, tenemos factores psicosociales que son emergentes y que pueden generar consecuencias, efectos a nivel de la salud de los trabajadores, a nivel del rendimiento, ¿cierto? O sea, de la productividad, etcétera. Por lo que atender estos factores de riesgo emergente, en primer lugar, identificarlos para poder generar recomendaciones, propuestas de mejora, de prevención, es muy importante, considerando que, entre comillas, son relativamente nuevos. Ya en sí, la pandemia para todos y para todas por COVID-19 nos generó bastantes efectos a nivel personal, pero las TIC pudieron, o sea, la tecnología de la información y de la comunicación permitieron que todos los sistemas educativos, ¿cierto?, que se pudieran mantener los sistemas de enseñanza y aprendizaje, que se pudieran mantener operando en nuestros respectivos países, ¿cierto?, el mundo en el fondo, mediante el trabajo a distancia, donde las TIC nos permitían trabajar a distancia en sí en modalidad de teletrabajo. ¿Ya? Porque cuando hablamos de teletrabajo es un trabajo a distancia, pero que utiliza tecnologías de la información y de la comunicación, o ya sea durante toda la jornada, o bien que el trabajo se reporte mediante estas tecnologías. Ahora, como les comentaba anteriormente, la emergencia de estos nuevos factores de riesgo psicosociales, especialmente durante la pandemia por COVID-19, puede generar estrés en los trabajadores, y cuando hablamos de tecnoestrés, es un término, es un tipo en el fondo de estrés laboral, un tipo de estrés que el año 84 recién se comenzó a hablar del término tecnoestrés, un psiquiatra norteamericano, Craig Broad, fue quien acuñó el término, y si uno ve la investigación desde el año 84 hasta antes de la pandemia hasta el año 2019, las investigaciones sobre el tecnoestrés eran bastante agotadas, o sea, había alrededor de 250 artículos publicados. ¿Ya? Ahora, después de la pandemia, o desde la pandemia en adelante, la verdad es que la investigación sobre este tema aumentó bastante, lógicamente, porque los factores de riesgos
los cuales nacieron durante la pandemia asociados al uso de TIC, fueron bastante notorios, ¿ya? Por eso es que hoy en día este tema, hay mucha literatura y cada vez es un tema que está en auge, está en desarrollo, pero falta mucho aún por hacer. Ya generalmente la investigación llega hacia cuáles son los tecnoestresores, tecnoinhibidores, y de ahí en adelante creo que falta mucho por identificar realmente qué factores pueden inhibir realmente estos nuevos riesgos, ¿no? So que la investigación en este tema cobra relevancia. Ahora, el tecnoestrés es el estrés que experimentan las personas debido al uso de las TIC, derivado de las demandas que provocan estas sobre el individuo, ¿ya? El tecnoestrés, de acuerdo a la literatura, esto es para contextualizar cierto respecto al estudio que voy a mostrar más adelante, se puede manifestar de dos formas, clásicamente como tecnoansiedad o como tecnofatiga, y acá vemos que el tecnoestrés está compuesto por 4 factores, el factor ansiedad y fatiga, el factor escepticismo e ineficacia. Entonces, cuando el tecnoestrés se manifiesta como tecnoansiedad, es que quiere decir que existe el factor fatiga, se encuentra presente, perdón, el factor ansiedad se encuentra presente, el factor escepticismo y el factor ineficacia, pero cuando se manifiesta como tecnofatiga, va a estar presente el factor fatiga, escepticismo e ineficacia. Entonces, en el primer caso, se define la tecnoansiedad como una alta activación, ¿cierto?, fisiológica no placentera, producto de la ansiedad, acompañada de conducta escéptica respecto al uso y de sentimientos de ineficacia, o sea, de no sentirme eficaz, no sentirme capaz de utilizar las tecnologías. Y cuando ya se presenta como tecnofatiga, tenemos una percepción de una sensación de cansancio mental producto de las TIC, ya acompañada de conductas de escepticismo y de sentimientos de ineficacia. Entonces podemos tener ambas manifestaciones. En vista de esto, el año 2020 se realizó este estudio, que está publicado, cuyo objetivo fue medir las manifestaciones del tecnoestrés asociado al uso de tecnologías de la información y comunicación e identificar diferencias según género en docentes de educación primaria y secundaria en el contexto de la pandemia por COVID-19. ¿Ya? ¿Por qué se estableció este objetivo? Porque durante el año 2019 se realizó el mismo estudio, pero con una muestra mucho menor, y se identificó que desde el punto de vista demográfico, el género era una variable donde sí existían diferencias, ¿ya? Por eso en este estudio se agregó, ¿cierto?, esta variable. Se midieron los niveles de tecnoestrés en 3.006 docentes de instituciones que imparten educación primaria y secundaria a lo largo de todo Chile, ya de todas las regiones de Chile, utilizándose un cuestionario, el cuestionario REDTIC, que está integrado en la nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España. Este se escogió en este estudio justamente porque demostró ser un instrumento confiable para la función docente en Chile, de acuerdo a este estudio que está publicado igual del año anterior. Ya está compuesto por 16 ítems, 4 de ellos evalúan la ansiedad, 4 la fatiga, 4 el escepticismo y la cuarta ineficacia mediante una escala de tipo líquido. Bueno, en cuanto a los resultados, una vez verificada la validez y la confiabilidad del cuestionario REDTIC mediante un análisis factorial confirmatorio, se encontró que el 11% de los docentes en el contexto de la pandemia por COVID-19 presentaba tecnoansiedad, un 7,2% tecnofatiga y un 6,8% ambas manifestaciones. Ya, lo interesante acá es que no se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género, en cuanto a la tecnoansiedad ni la tecnofatiga, pero sí, al analizar los factores de manera independiente, no como tecno, en el fondo, vimos que la fatiga y la ansiedad sí mostraba diferencias estadísticamente significativas donde el género femenino era el dominante, ¿ya? O sea, las mujeres estarían más fatigadas y más ansiosas, de acuerdo a este estudio. Bueno, dentro de las investigaciones que hay disponibles, acá se citan algunas de ellas donde tampoco se encontraron diferencias significativas en cuanto al género y las manifestaciones del tecnoestrés, y no hay muchas investigaciones disponibles que analicen los factores que componen la tecnoansiedad y la tecnofatiga. Por lo tanto, solo hay 2 que consideran este análisis, y estos dos estudios, uno
mucho antes de la pandemia y uno bastante reciente, encontró diferencias significativas entre el género femenino y los factores de ansiedad y fatiga. O sea, las mujeres también en estos estudios manifestaban más ansiedad y más fatiga, ¿ya? Por lo tanto, una vez analizados los datos y pudimos concluir dando respuesta al objetivo del estudio, es que en tiempos de pandemia, el 7,2% de los docentes acá en Chile presentaba tecnofatiga, el 11% tecnoansiedad, el 6,8% presentó ambas manifestaciones. Y en cuanto a las manifestaciones de tecnoansiedad y fatiga, se concluye que no existen diferencias significativas entre ambos géneros, pero sí entre los factores de ansiedad y fatiga, las mujeres están por sobre los hombres, ¿cierto? Encontrándose diferencias estadísticamente significativas, ¿ya? Entonces, este estudio cobra relevancia en ese sentido porque se generó en un contexto donde la intensidad de estos factores asociados al uso de tecnología era bastante más alta, y encontrándose valores de alrededor, ¿cierto?, un 10%, prevalencia de un 10% de tecnoestrés en los docentes acá en Chile, y creo que es un tema que deberíamos seguir, ¿cierto?, se debería seguir investigando, y sobre todo conocer la realidad de que existe, que es un problema que existe, nos puede ayudar a encaminar estrategias de prevención, como lo mencioné al principio de la presentación, y creo que ahí la ergonomía en este tema puede hacer mucho, ¿ya? Pero siempre con una visión integradora de los sistemas de trabajo y con instancias participativas, interdisciplinarias, multidisciplinarias, ¿cierto? Idealmente para poder mejorar la calidad de vida, ¿cierto? El bienestar de las personas que utilizan estas tecnologías y que finalmente cada vez va a ser mayor. O sea, el mundo, la globalización y la necesidad de estar siempre conectados nos va a exponer cada vez más a este tipo de riesgos, y creo que es un tema que debería abordarse igualmente desde distintos puntos de vista y de distintas disciplinas. ¿Ya? Bueno, esa ha sido mi presentación. Dejo aquí algunas postales de la Universidad de Concepción, del Departamento de Ergonomía, y quienes estén interesados en el tema, quieran contribuir, ¿cierto?, me pueden escribir a mi correo, que es carlestrada@udec.cl, y bueno, y agradezco nuevamente a Compergo por la invitación. Muchas gracias, doctora Carla. Gracias por esta excelente presentación.